Quería decir un poco de mí, que por dónde es que me vengo interesando, aparte de la psicología en sí misma, es que yo me entrené y estudié logoterapia y análisis existencial. Además conocí un poquito de la Gestalt, pero verdaderamente viene de la logoterapia. Este interés porque tuve que estudiar algunos filósofos de pensamiento existencial. Por supuesto que nada a profundidad y luego lo tuve que hacer como en mis tiempos libres para entenderles un poquito más y cuáles las variantes de pensamiento que tienen entre ellos, etcétera. Sigo estudiando porque esto es denso de no acabar. En medio de todo esto conozco el movimiento mexicano de la psicología existencial, CIREX, que es Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Leo cosas de ellos y además participo o asisto en seminarios que ellos imparten, con la gran suerte de que ellos tenían como sede este año de un congreso de psicología existencial en México y yo asisto porque ya estaba en contacto con ellos. Fue para mí una gran cosa poderme ir a conocerles ya personalmente. Ahí veo a grandes maestros, la verdad, en el escenario, muy acorde a como yo veo hoy día la vida. Entonces, también cuando estábamos en tiempos libres, aproveché para podérmeles acercar un poco y conocerles desde otro lugar que no fuera simplemente exponiendo. Y bueno, me concedieron también este espacio y me siento privilegiada verdaderamente con tantas cosas que tienen que hacer. Me den este espacio para que nos den un resumen de lo que, un resumen, algo muy por encima, porque es una entrevista nada más, de lo que es psicología existencial y el método fenomenológico. Bueno, como lo importante es oírle a él. El doctor Jackie Andrés Martínez Robles es un doble doctorado con un recorrido de 25 años como terapeuta, fundador del Círculo de Estudios en Terapia Existencial que es CIREX. Es miembro honorario de ALPE, que quiere decir Asociación Latinoamericana de Psicología Existencial. Él es escritor y conferencista internacional y muchas otras cosas más. Estamos en una entrevista haciéndole preguntas, a lo mejor algunas muy específicas, pero su conversación es muy agradable y no sé, nos simboliza mucho, entonces se nos hace muy fácil la comprensión. Les invito a verlo entonces en el próximo video. Gracias. Hoy tengo la fortuna de entrevistar al doctor Jackie Andrés Martínez Robles, quien recién lo vengo conociendo del Congreso, así que lo importante es que él nos comente un poco de su experiencia, de sus 25 años como terapeuta y 20 años que tiene la escuela CIREX, que es que él fundó en México, y que nos cuente su transitar. Jackie, ¿cómo estás, por cierto? ¿Cómo te va? Muy ¿Cómo bien, has muchas gracias, estado? Alex. Muy bien, Alexandra. Fíjate que, bueno, gracias por la pregunta, porque efectivamente han sido ya 20 años del círculo existencial. Eh, Como te puedo decir a grandes rasgos que yo estudié psicología, estudié la licenciatura en psicología y en la licenciatura que yo estudié había un énfasis principalmente en psicoanálisis. Todo estaba enfocado al psicoanálisis porque incluso la universidad tenía una maestría en psicoanálisis, un doctorado en psicoanálisis, tenía diferentes diplomados en psicoanálisis. Entonces, había como diferentes áreas, pero todo enfocado desde el psicoanálisis. De tal manera que cuando yo estudié psicología, pues estudié psicología un poco creyendo que psicoanálisis y psicología eran sinónimos, ¿no? Eran lo mismo, como si no hubiera otra cosa en el mundo de la psicología más que psicoanálisis. Pero, debo decirlo, yo había llegado a estudiar psicología porque en el último año de los estudios previos a la psicología, en el colegio, me parece que ustedes le llaman, ¿no? El maestro de la materia de psicología, llevábamos, ya sabes, matemáticas, historia, etcétera, y llevábamos en el último año psicología. Y este maestro nos había dejado leer un libro en particular, El hombre en busca de sentido, de No, Viktor Frankl, que claro. sé que tú conoces, ¿no? Que es una obra, pues, que tiene, es un bestseller, se vende muchísimo en el mundo, porque reporta la experiencia de este hombre, de Viktor Frankl, en los campos de concentración nazis y la manera como él pues pudo salir de una experiencia tan espantosa y no quedar con un terrible trauma, ¿no? Cómo él se enfocó y cómo él trata de llevar eso después a la psicoterapia. Entonces, yo había leído ese libro y yo eso es lo que esperaba encontrarme en la carrera de psicología. Pero lo que me encontré era absoluto psicoanálisis,
Y todos los maestros a los que yo les preguntaba, ¿no? De repente les decía, oye, ¿y qué tal Víctor Frankl? ¿Y qué hay de Víctor Frankl? Afortunadamente, creo, para mí al menos, no me detuve y seguí pregunta y pregunta y pregunta. Jean-Paul Sartre, fíjate, uno de los pensadores existenciales, Claro. dice, pon mucha atención a quién le pides consejo, porque a quién le pides consejo ya está la mitad del consejo. Nada más en a quién te lo pediste, ¿no? Qué bueno, claro. Entonces, Sí. pues yo seguía preguntando Ujú. hasta que encontré una maestra que me respondió que eso no lo iba a encontrar en la universidad, que lo tenía que buscar por mi lado. Y déjame decirte algo, Ale, eso me parece ya una lástima. O sea, me parece una lástima que en muchas universidades en México y en muchos otros lugares del mundo consideren en automático perspectivas diferentes a las que se ven en su universidad, las consideren en automático sin haber conocido un poco, descartables. Y eso me parece algo que es una tristeza, porque la universidad trata de universalizar, de crear una mirada amplia para que justamente los estudiantes puedan tomar sus propias decisiones y sus propias elecciones en cuanto a los caminos que pueden tomar. Tuve que ir fuera de la universidad a buscarlo Claro. y lo que encontré fue un entrenamiento encontré un entrenamiento en terapia gestalt. Me entrené como terapeuta gestalt y entonces mi primer entrenamiento como terapeuta es como gestaltista, como terapeuta gestalt. Pero ya estando trabajando como gestaltista, eh, tiempo después, como a los 4 o 5 años, leí un libro que se llama Psicoterapia Existencial de Irving Yalom. Y este libro de Irving Yalom me volvió a producir un efecto parecido al que me había producido años atrás el libro de Viktor Frankl, porque volví a sentir que todo mi ser se movilizaba y yo quería saber más de eso. Entonces empecé a buscar en el internet, déjame decirte que estoy hablándote en ese momento de 1998 o 1999 por ahí, antes del año 2000. Empecé a buscar en el internet y en aquel entonces lo único que aparecía como terapia existencial era el libro de Yalom u otros libros de un tal Rollo May. Y entonces encontré una página, la página de Irving Yalom, el autor de ese libro, y venía en la página una partecita que decía contact, como para contactar Darle, con ellos o con él, lo que fuera. claro. Entonces le di clic, aparecía para poder mandar un mail y yo mandé un mail pidiendo informes de dónde podía entrenarme en terapia existencial. Ajá. Para mi sorpresa, Alexandra, me respondió el mismo Irving Yalom, porque Qué yo pensé que emocionante, ¿verdad? sí, por supuesto. Yo pensé que me respondería una secretaria, un robot, ¿no? Alguien de su equipo, me explicó, pero no, me respondió él directamente. Y yo sentía que me había respondido mi ídolo, ¿sabes? O sea, es como si hubiera tenido una respuesta de, no sé, de Michael Jackson. Bueno, Michael Jackson, ídolo, pero haz de cuenta, sí, ¿no? Sí, Madonna sí. o, A no ese sé, nivel, Justin claro. Bieber, exacto, ¿no? Algo muy importante, me emocioné mucho. Sin embargo, en su respuesta Yalom me decía, hasta mis conocimientos, esto no se entrena en ninguna parte del mundo, me respondió Yalom. Y entonces, pero yo estaba tan emocionado que él me respondiera que le volví a escribir. Y entonces le escribí, bueno, pero ¿y tú? ¿Tú no lo enseñas en ninguna parte del mundo? ¿No lo enseñas? Me respondió que no. Pero entonces yo le volví a escribir y le dije, pero es que si tú no lo enseñas, esto que me parece tan fundamental se va a perder. Alguien lo tiene que enseñar. Ajá. Y entonces él me dijo, no, pero mira, ya que estás tan interesado, va a haber en el año 2000 un congreso que se llama The Evolution of Psychotherapy Conference, ¿no? O la conferencia de la evolución de la psicoterapia, digo, Ujú. en donde yo voy a participar con un par de talleres y una conferencia, y pues si quieres ven. Entonces yo fui al Por Congreso, por supuesto. supuesto. Ujú. Déjame decir, para entonces ya había yo leído todos sus libros, los libros que había escrito hasta ese momento. Había leído todos los libros de Rollo May también, varios de los libros de James Bugenthal, que eran como de la misma línea. Ujú. Y entonces llegué, tomé los talleres con Yalom, asistí a su conferencia y me le acerqué a tener una conversación con él. En la conversación yo le dije, oye, esto está realmente apasionante, tiene mucho que dar a mí y a muchas otras personas. Hay que enseñarlo, no puede ser que nadie lo enseñe. Y además, pues bueno, yo quiero aprender más, ¿no? Si yo quiero aprender más, seguramente hay otros que también quieren aprender más. Y Irving Yalom me respondió,
pues ¿por qué no empiezas enseñándolo? Digo, ya leíste todos mis libros, ya leíste todos los de Rollo May, ya leíste muchos de James Brugenthal. ¿Por qué no empiezas enseñando eso que ya sabes ahora y que te parece tan importante que otros aprendan? Y fíjate, Alexandra, yo pensé que era un problema de lengua porque el inglés no es mi primer lengua. Entonces le dije, no, 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 lo que yo quiero es learn, o sea, aprender, Ajá, no, ajá. no, porque ya sabes, teach es enseñar, learn es Claro, aprender. claro. Entonces, no, no, yo quiero learn, no teach. Learn. Claro, claro. Él me respondió, la mejor forma de aprender Es enseñar. es enseñar. Fíjate que yo en ese entonces ya me encontraba trabajando en el mismo instituto de terapia Gestalt donde yo estudié. Ahora me habían contratado para que fuera maestro. Sí. Entonces, yo me encontraba dando clases y efectivamente yo tenía la experiencia de que entendí bien la terapia gestáltica hasta que empecé a enseñarla. Ujú. Entonces, que él me dijera esto, pues al mismo tiempo era retador, pero se compaginaba bien con una experiencia Confirmabas el tema de que aprendías al enseñando. enseñar. Entonces le pregunté, bueno, pero tú me ayudas a hacer el programa, ¿me ayudas a hacer el programa de estudios? Ya lo me aceptó, fue muy amable. Y entonces, a partir de ese momento, me recuerdo, era mayo del año 2000, empezamos a escribirnos mails en donde yo le preguntaba a Yalom, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendas que les enseñe? Y entonces él me dijo, mira, pues yo te recomiendo que comiences con hablando de los filósofos existenciales. No puedes dar una perspectiva existencial sin hablar de los filósofos existenciales, porque está basado en filosofía existencial. Dije, ok, entonces yo le escribí una lista, ¿no? Que decía, mira, yo creo que entonces hay que dar clase de Kierkegaard, de Heidegger, de Sartre y de Merleau-Ponty. Y él me respondía, sí, pero sabes que creo que también tendrías que añadirle a Nietzsche y también tendrías que añadirle a Albert Camus. Y entonces Claro. yo decía, ok, entonces ya le mandaba la lista de todos los pensadores y me decía, perfecto. Y yo le decía, voy a usar este libro y este libro. Y él me decía, sí, se ve bien, pero también te convendría usar este otro libro y este otro Ajá. libro, ¿no? Y entonces tuvimos una comunicación, ya lo mío, que duró de mayo del 2000 Ajá. a septiembre del 2002. Yo le preguntaba en el mail qué más puedo hacer y él me recomendaba libros y de nuevo, como soy buen lector, pues yo los leía. Entonces, de cierta manera, Jalon fue un mentor para mí, que de forma no muy directa me estuvo enseñando, porque me Claro, estuvo sugiriendo qué libros leer, en qué claro. libros apoyarme, en qué temas poner especial atención, qué temas subrayar para la enseñanza, etcétera, etcétera. Así estuvimos en idas y venidas. Y en septiembre del 2002, fíjate, no sé, Alexandra, si Yalom se cansó de mí, que esa es una posibilidad. Ella ya dice, este mexicano ya me tiene cansado, ¿no? O realmente lo pensó o lo que fuera, pero Yalom me dijo en septiembre del 2002, me dijo, Jackie, tu programa ya se ve muy bien, adelante, te deseo la mejor de las suertes. Y pues como yo estaba leyendo mucho de la perspectiva existencial, no podía evitar pues que en mis supervisiones, en mis clases, yo les hiciera comentarios sobre lo que leía, sobre la perspectiva existencial a mis alumnos. Y mis alumnos me decían, ¡ay, qué interesante! Dinos más, dinos más. Y entonces, después de que ellos me decían eso, pues en septiembre del 2002, que Yalom me dijo, ya lánzate, pues les dije, oigan, pues ya Yalom me dijo que esto está todo bien, así que pues lo voy a abrir. Voy a abrir un curso de terapia existencial. Si a Sí. alguien le interesa, pues adelante. Fíjate, Alexandra, en mi mente era, vamos a tener este curso una vez, me va a servir a mí para aprender también, y ya está. Y yo voy a seguir con mi vida siendo gestaltista, habiendo tenido este curso de terapia existencial, pero siendo gestaltista. Esa era mi idea, ¿sabes? Y Claro. entonces arranqué un tercer grupo y ya con un tercer grupo dije, bueno, parece que esto tiene mucho más, hay más necesidad de esto de lo que yo pensaba. Y entonces, teniendo un grupo de 14, un grupo de 12 y un grupo de 24, ¿no? Dije, hay que ponerle nombre a esto. Así fue como surgió Círculo de Estudios en Terapia Existencial. En la Ciudad de México, desde el 2002 hasta el 2022, hemos abierto más de 50 grupos. Sí me interesa. Yo tengo varias palabras por ahí, son muy conocidas para vos porque vienen de lo que vos me has enseñado también a mí dentro de los cursos que yo he recibido con vos.
pero me interesa que medio podás conversar de relacionalidad o la red relacional, que me parece importantísimo, que es lo que estamos haciendo aquí de cierta manera, algo de esto del movimiento, ¿verdad? De la incertidumbre, de la incompletud, de la de in situ, ¿verdad? El estar aquí ahora, Claro, con gusto. la temporalidad, que se enteren de qué se trata toda esta historia Claro, tuya con respecto a lo que se da por en supuesto. esto de la fenomenología existencial, que también es importante, Sí, porque son palabras sí, muy complejas. Fenomenología, ¿qué es sí, eso? sí. ¿Verdad? Para mucha gente es bien complejo, para mí lo fue, ya puedo entenderlo más. La parte importante de esta historia es que hay mucha más gente que puede resultar muy interesada en esto, ¿ah? Pero que no lo conoce, que no sabía que esto existe, pero hay mucha gente interesada. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es eso que le interesa a tanta gente? Bueno, primero, sí, como bien lo dices, le llamamos fenomenología existencial o terapia existencial fenomenológica. La palabra fenomenología o fenomenológica en todo esto hace referencia al método de aproximación. El método que se utiliza no es un método improvisado, es un método que surge de la filosofía a principios del siglo XX y que durante todo el siglo XX se ha venido actualizando, haciéndosele algunas modificaciones. Algunas personas creen que la fenomenología es solo lo que dijo Edmund Husserl a principios del siglo XX, y lo cierto es que esto ha ido avanzando, y hoy en día, aunque por supuesto respetamos todo lo que mencionó Husserl, hoy en día tenemos nuevas posturas con respecto al método con el que nos aproximamos a las personas. Una de las características del método es que es un método filosófico, Aleja. Más que ser un método que busca acercarse a la medicina, es Claro. un método que busca ser filosófico. El principal objetivo del método es la comprensión. Queremos acercarnos a comprender, porque tal vez no comprendamos del todo nunca, pero acercarnos a comprender y acompañar a que la persona, en el rol del paciente, cliente o como le queramos llamar, pueda comprender mejor cómo es su existencia, qué lo tiene a lo mejor sufriendo, qué lo tiene haciendo sufrir a otros, qué lo tiene detenido, etcétera, una mayor comprensión, porque tenemos la creencia de que si la persona puede comprender mejor su situación existencial, cómo está existiendo, ajá, entonces ganará agencia, es decir, ganará mayor posibilidad de dirigir su vida de una mejor forma o más acorde a sus objetivos, a sus necesidades, a su amplio mundo social en el que se desenvuelve. ¿En qué consiste ese método? Bueno, evidentemente, pues unos minutos para explicarlo es difícil cuando nosotros lo explicamos. Ahora actualmente dura 3 años la formación. Es muy difícil explicar el método brevemente, pero tú empezaste a mencionar algunas ideas fundamentales. El método está fundamentado en una serie de ideas sobre la naturaleza humana, una serie de ideas sobre cómo vamos a conceptualizar la existencia para poder desarrollar este método de una manera fluida junto con nuestro paciente. El primero, ya lo mencionaste tú, es la relacionalidad. Hablamos de relacionalidad, que es un neologismo, es una palabra que como tal es difícil de encontrar en el diccionario, ¿no? No está en el diccionario como tal. Pero la palabra relacionalidad, queremos hablar de que los seres humanos existimos a través de relaciones. Relaciones que tenemos con el mundo, relación que tenemos, por ejemplo, con la comida, relación que tenemos con el dinero, relación que tenemos con la imagen corporal, relación que tenemos con aspectos físicos como la ropa, como la casa en la que vivimos, etcétera. Es una relación con el mundo, pero también tenemos una relación con otros, con los demás, que la hemos tenido desde pequeños. La relación con nuestros padres, por supuesto, la relación con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de escuela, con nuestras parejas o la pareja que tengamos actualmente, la relación que hemos tenido con diferentes personas. Ese sería el segundo nivel. Hablamos de la dimensión de la relación con el mundo, la dimensión de la relación con los demás y la dimensión de la relación consigo mismo, porque eso es una característica propia de nuestra humanidad. Tenemos la posibilidad
de tener una relación con nosotras o nosotros mismos. Podemos vernos en el espejo y reconocernos. Podemos pensar sobre nosotros mismos y decirnos cosas ya sea a favor o en contra de nosotros, Claro, etcétera. sí. Todo eso es la relacionalidad. Y entonces creemos que parte de lo que buscamos comprender justamente es cómo la persona se relaciona, porque pensamos que es la forma como se relaciona lo que va constituyendo su sufrimiento, su goce o placer, su sentirse obstaculizado, su sentirse fluyendo. Todo eso está conformado en gran sentido por su relación, su relacionalidad. Y aquí vienen las otras palabras que tú mencionabas. Es una relacionalidad que no está quieta, Ajá, que está todo el tiempo en movimiento, que claro. está todo el tiempo cambiando y Siendo, transformándose, ¿verdad? siendo, exacto, Ujú, como en presente continuo. ujú. Ahí está el movimiento. Pero entonces buscamos comprender cómo es el movimiento de la persona, cómo es el movimiento de sus relaciones, pero Ujú. también el que sean relaciones, el que no sea todo yo, sino también mi marco social, mi marco histórico, etcétera. Y además en movimiento hace que mi existencia esté constantemente cargada de incertidumbre. Tenemos Claro. mucha incertidumbre alrededor de nosotros. Y entonces esa incertidumbre es también parte de lo que estudiamos. O sea, estudiamos justamente cómo se relaciona la persona con la incertidumbre. Hoy vivimos en un mundo muy incierto. Ah, Lo del COVID nos sorprendió a todos, ¿no? La guerra Rusia contra Ucrania. Hay situaciones que nos sorprenden y tenemos que ver cómo nos relacionamos con eso. Entonces, parte de lo que buscamos comprender es eso. ¿Cómo está la relación con la incertidumbre también? ¿Cómo está la relación con la forma como la persona está situada? Es lo que decías del in situ, ¿no? Es, sí, por ejemplo, cómo la persona se relaciona con su situación espacio-temporal, con su claro. espacio, su tiempo, y también con su corporeidad, con su cuerpo, también con su afectividad, es decir, con su manera de manejar sus afectos o experiencias emocionales en el mundo, etcétera. Todo eso es parte de lo que la perspectiva existencial fenomenológica busca tratar de acercarnos a la comprensión y facilitar que aquel que es el paciente, consultante, cliente o como le llamemos, pueda también acercarse a la comprensión de sí mismo en esto. Entonces, el método fenomenológico es un método comprensivo que se acerca a la comprensión de la existencia tomando en cuenta la existencia en su relacionalidad, en su movimiento, en su incertidumbre y en varias categorías. Tenemos una lista de 10 categorías que en México le llamamos la rimistasia, porque Ujú. es un acrónimo hecho con la R de rimistasia es de relacionalidad, la I de incertidumbre, RIMI, la M de movimiento, etcétera, etcétera, para Ujú. poder estudiar estas diferentes categorías Y como que están un hilo presentes en el conductor, y ¿no? para que veamos exactamente que no está improvisado, me explico, no está Exacto. improvisado, es Ujú. una metodología, Claro. es una metodología de trabajo basada en la filosofía existencial por un lado Ajá. y en la fenomenología por otro. Que la fenomenología, Alexandra, déjame decir nada más esto, es una metodología de aproximación científica. Ok. Porque hay varios métodos científicos, no solamente uno, hay varios, ¿no? Entonces, ahí existe, por ejemplo, la hermenéutica también, Sí. porque hay métodos científicos para las ciencias duras y métodos científicos para las ciencias humanas. Entonces, la fenomenología es un método científico de aproximación a lo humano propiamente. La observación es un paso importante de cualquier método científico. La Interesante. fenomenología es más una aproximación Ah, cualitativa ok. que cuantitativa, absolutamente. La fenomenología, al buscar lo comprensivo, se Ajá. acerca más a lo cualitativo que a lo cuantitativo. Eso es Es, absolutamente cierto. ok. Sí, sí. Y es que me lleva a una frase que la dijiste vos y te la estoy robando todo el tiempo, que no solo es suficiente el respeto al otro, sino el respeto a la experiencia del otro. La fenomenología es una metodología que se enfoca principalmente en la experiencia. A la fenomenología le interesa cómo una experiencia se construye, Ajá. cómo una experiencia llega a ser esa experiencia y no otra.
claro, ¿Por qué una persona tiene en una situación X una experiencia tal y no una experiencia de otra manera? ¿Por qué? ¿Cómo fue que se construyera esa experiencia? Porque la experiencia se construye, es una construcción. Entonces, la fenomenología justo es un método de análisis de la construcción de la experiencia. Justo por eso es que hablamos que para poder analizar una experiencia, hay que comenzar por respetarla, por claro, no buscar imponerle nuestros propios valores o imponerle nuestra propia mirada, nuestras propias concepciones. Hay que respetar esa experiencia para poder acercarnos a comprenderla, claro. justamente. Y ya aquí yo creo que finalizamos con una cosa que conecta, que un terapeuta es como un vestal. Sí, ¿Qué significa para vos ese cuido como vestal hacia el otro? claro que sí, Alexandra, gracias. Fíjate que un vestal es una palabra que se utiliza en algunas religiones para la persona que cuida el espacio sagrado. Por ejemplo, la persona que cuida la iglesia, la persona que cuida el templo, la persona que cuida el altar, etcétera, es el vestal. ¿De qué se encarga? De que esté siempre limpio, de que haya una vela encendida, de que haya que los símbolos que ese templo tenga colocados estén bien colocados, estén en orden, etcétera, etcétera. Ese es el vestal propiamente, el que cuida el fuego, el que cuida el espacio sagrado. Entonces, es metafóricamente hablando, me gusta decir que un terapeuta es como un vestal, porque es el que cuida el espacio-tiempo llamado psicoterapia o llamado terapia existencial en este caso, ¿no? Cuida el espacio y el tiempo para que durante ese espacio y tiempo la persona que viene a pedir nuestros servicios pueda ir a las profundidades de su ser, ir a sus relaciones, ir a su intimidad y a su vulnerabilidad, a explorar cómo ha hecho para construirse como es hoy. Porque la persona que somos hoy es algo que hemos ido construyendo en nuestras relaciones, en movimiento, con incertidumbre, etcétera, etcétera. Entonces, es el cuidado de ese espacio-tiempo para poder explorar y poder analizar de una manera más en seguridad y más provechosa. Qué lindo como lo estás diciendo, verdaderamente yo creo que ese es como un punto esencial para quien le guste la idea de ser terapeuta o que lo sea ya, ese cuido para el otro, ¿verdad? Que tenemos que Así hacer es. siempre en terapia. Bueno, como ya sabes, de mi parte definitivamente podría seguir, pero como todo, tenemos que darle este fin ahorita y yo en agradecimiento total, de verdad, Jackie, en serio, yo te agradezco muchísimo este espacio que nos acabaste de regalar. Y hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Esperemos que haya más. Ojalá, ojalá. Un abrazo. Bye. Hasta luego.